los que están aquí, pues los hermanos de la casa que siempre lo estamos haciendo, ya que el Señor mismo quiere despertar esa función sacerdotal en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, voy a abrir la palabra del Señor. Solamente voy a ponerle aquí unas opciones nada más. Siempre confiados en su gracia, siempre confiados en su propósito, en su voluntad. Y estoy seguro que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. En todo este tiempo, como lo dice el Señor en Deuteronomio 8, en todo este tiempo, le dijo a Israel, estuve contigo en ese desierto. En ese desierto estuve contigo. Amén. Y en este desierto, estoy seguro que el Señor también está con cada uno de nosotros. A veces nos deja probar o a veces nos deja pasar por ese horno de fuego, pero que es tan necesario para ir puliendo nuestra fe. Como lo dice la palabra del Señor, de manera que más preciosa que el oro, vuestra fe brille más aún, en alabanzas de parte del Señor para cada uno de nosotros. Y el apóstol Santiago dice, pues, que nos encontremos con motivo de sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces, quiero compartir con usted la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, y compartirle un poquito a dónde el Señor nos está conduciendo, a dónde el Señor nos está queriendo llevar, y también qué formato o qué situación o cómo debemos nosotros compartir hacia más personas el Evangelio. Es muy importante que cada uno de nosotros que ya hemos caminado en la obra del Señor, pues podamos seguirlo haciendo, empezar a tomar nuestra casa como referencia y empezar a propagar el mensaje de vida, que es el mensaje de salvación de nuestro Señor. Amén. Bueno, pues al final también estaremos orando por algunas peticiones. Entiendo yo también que hay muchos hermanos conectados en varias, valga la redundancia, conexiones. Y como yo siempre lo digo, pues esto es más una cuestión de propagar y de expandir, no de competir. Amén. Al menos lo veo de esa manera. Por eso es que casi que nosotros por lo general no publicitamos dentro de la congregación este link, pero sí el lugar en donde están grabados los videos los vamos a ir publicitando un poquito más expansivamente. Amén. Y pues es importante que nosotros entendamos que, mire, hay algo más peligroso que el COVID y es una doctrina errónea. Ahí, eso es lo que a más personas está enviando al infierno ahora mismo. Puede ser que suene duro y puede ser que suene eh, muy drástico, pero es así. Quiero, pues, en el orden que Dios nos ha puesto, en el sentir que Dios ha puesto en nuestro corazón, el ir terminando y ir concluyendo esta serie de estudios acerca de la carta a las iglesias. Y tenemos ya dentro de nuestro conteo una penúltima iglesia, que creo yo que es a la que más duro el Señor le habla, y es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, como su nombre lo indica, significa los que escapan, significa remanente, significa sobreviviente. Entonces dice así Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Sigue diciendo en el versículo 2, sé vigilante y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos, y esos pocos, creo yo, son la razón de ser de esta carta.
Porque según lo dice en el versículo 1, la mayoría de personas o la mayoría de gente que asistía específicamente a esta congregación de Sardis, lo dice, tenía solo una reputación, tenía solo un nombre, tenía solamente una denominación, tenía solamente un título, que era muy bien reconocido ante las personas, ante la gente, pero según la radiografía profunda y precisa de Jesucristo, era una iglesia que no tenía vida. Y por eso es que le menciono que este es uno de los mensajes más duros que puede recibir una iglesia, como la iglesia de Sardis. Y dice, pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo de blanco porque son dignos. Dice, el que vence así se vestirá con vestiduras blancas y jamás borraré su nombre del rollo de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Y remata siempre, siempre con esta frase maravillosa que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bendito Dios, en esta noche te damos gracias por habernos convocado, por habernos reunido, por habernos juntado, Señor. Sabemos que tú nos estás hablando en todo este tiempo, Señor, en todo estos 5 meses casi ya, Señor, de estar encerrados. Muchos han tenido que afrontar la situación laboral en medio de esta pandemia, Señor. En medio de esta crisis, Señor, hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, hemos perdido hermanos en Cristo. Pero aún así sabemos que tú tienes el control, Señor, y nuestra fe no decae. Y nuestra fe permanece firme porque así dice tu palabra, Señor, cuando le dijiste a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por vosotros para que vuestra fe no falle. Señor, que estemos firmes, que estemos arraigados y cimentados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Señor, aún así sabemos que tú tienes el poder para sanar, que tú tienes el poder para liberar, que tú tienes el poder todavía, Señor, de hacer milagros, prodigios y señales. Pero eso está conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Y eso es lo que buscamos, Señor. Tu buena, perfecta y agradable voluntad. En el nombre de Jesús, háblanos en esta noche, exhórtanos, redargúyenos y aliéntanos también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, mis amados hermanos, pues como les decía, nos acercamos ya a la parte culminante del estudio de las iglesias y esta en nuestro orden sería la penúltima. Y como lo mencionaba antes, esta carta expresa, aunque es dura, pero expresa la gran misericordia del Señor, ya que fue escrita por amor a un grupo muy pequeño de hermanos que eran justamente eso, un remanente. Es lo que significaba la iglesia, es lo que significaba el nombre. Jesús se presenta de una manera en la que dice los 7 espíritus de Dios, que es la plenitud del Espíritu Santo en Jesús, ¿sí? Se presenta de esa manera. Si usted me acompaña brevemente, mi amado hermano, al libro de Isaías, me ayuda con la lectura. A ver, Isaías, capítulo... Déjame ver ahí. Isaías 11:2. Voy a abrirlo yo aquí también. Amén. Por favor, ayúdame con la lectura. Gracias. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Amén. El espíritu de conocimiento y de temor a Jehová lo llenará. Amén. Entonces, vemos que esta también es una profecía mesiánica de Isaías. Isaías, en la profecía, es uno de los profetas que con mayor detalle profetiza acerca de la venida del Mesías. Inclusive, el Señor Jesús toma muchas de las profecías de Isaías y en alguna ocasión menciona, leyendo Isaías, hoy se ha cumplido esta profecía.
Pero ¿qué es lo que sucedía con la gente de ese tiempo? ¿Qué es lo que sucedía con el pueblo de Israel en el tiempo que Jesús vino? Porque dice la Escritura que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron porque estaban esperando según su mente natural, aunque eran personas que indagaban, que exploraban, que estudiaban las Escrituras, la Torá, el Antiguo Testamento. En este caso, pues se dice que Jesús manejó en sus tiempos la versión Septuaginta, otros dicen que manejó unos Targumín, pero ya tenían esa indagación, ya tenían habían algunas sectas que se dividían en Israel en ese tiempo, que se dedicaban justamente a estudiar la Torah. Sectas como los fariseos, que eran un poquito una orden no sacerdotal, pero que se dedicaba al estudio detallado y minucioso de la Torah. Teníamos esos eran los fariseos, los saduceos, que eran de la orden sacerdotal, que también hacían lo mismo y tenían sus encontronazos, ¿sí? Lo mismo los herodianos y algunas otras denominaciones que querían la libertad de Israel a través de la fuerza, como los celotes. Entonces, lo que ellos estaban esperando es un Mesías que venga con espada, pero no habían entendido la profecía, no habían entendido que una de las cosas más maravillosas que el Señor iba a traer conforme a su promesa era justamente eso, que el Espíritu Santo, la plenitud de la deidad de Dios iba a caminar en el templo, que el mismo Dios iba a tomar forma de hombre para redimirnos a nosotros mismos. El milagro más grande que la tierra, que el planeta jamás ha visto y verá jamás, es caminar a Dios en medio de los hombres. Es la luz que resplandece en las tinieblas. Y eso no lo entendió el pueblo de Israel en ese tiempo. No lo entendían. Solamente hay personas muy contadas que acudieron al llamado de Jesús, y el Señor mismo lo dice, pues ustedes no hubieran venido a mí si no les hubiera sido dado por parte de mi Padre. Así es que, mi hermano, usted vino a Jesús no porque usted encontró a Jesús o porque nosotros fuimos tan inteligentes de encontrar al Señor. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos escogió, porque el Señor nos vio, porque Él nos tuvo en sus planes eternos desde antes de la fundación del mundo. Y eso hay que entenderlo bien, porque de eso mucho depende el mensaje a la iglesia de Sardis. Entonces, es el Espíritu Santo, es la plenitud de la deidad en Jesucristo lo que está hablando en este momento, mostrándose a la iglesia de Sardis. Por eso dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. No hay que 7 espíritus santos, es un solo espíritu en una plenitud de poder que viene a quedarse o que vino ya a quedarse en medio de nosotros. Jesús se fue corporalmente a estar a la diestra del Padre con un nombre que es sobre todo nombre, pero Él dijo, yo me voy y les conviene que me vaya, porque si no fuera así, no vendría el Espíritu de verdad, a quien el mundo no lo conoce, pero ustedes, por la gracia de mi Padre, lo van a conocer y Él les va a conducir a toda la verdad. O, como dice una versión, a la verdad plena. ¿Ven? Entonces, mire qué papel impresionante y hermoso juega aquí el Espíritu de Dios. Y luego, pues, como le decía, si no me equivoco, la iglesia de Éfeso, también se muestra como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y las 7 estrellas son justamente los ministerios que el Señor Jesús ha constituido y que a través de los cuales, pues, Él envía y emite su palabra. Y obviamente, cuando hablo de ministerios, cuando hablo de diaconías, cuando hablo de parte activa del cuerpo de Cristo, todos estamos inmiscuidos. Porque, mi hermano, si usted ha recibido a Jesús, si usted es un salvo, pues déjeme decirle que tiene usted un ministerio. Todos tenemos un ministerio. A veces nosotros cuando éramos jóvenes en el Evangelio, nos poníamos o nos preguntábamos, ¿qué ministerio tendré? Ministerio, decía yo a veces. ¿Será que tengo un ministerio? No sé si es el pastor, apóstol, evangelista, quizás el que barre siempre en la iglesia, el que administra, bueno, hay de todo. Pero una cosa le voy a decir con toda la certeza, que si usted, que el Señor un día escogerá entre lo que le sirve y lo que no le sirve. ¿Y cuántos sirven al Señor? Eso es una diaconía, eso es un ministerio. Es decir, a cada uno de nosotros se nos fue dado un ministerio.
Amén. Lo único que sí hay que descubrirlo, hay que anhelarlo, hay que buscarlo, porque no podemos ser una parte, un miembro tullido del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no tiene miembros tullidos, no tiene una mano seca, no tiene unos pies que no caminan, tiene una mano activa, tiene unos ojos que miran, tiene unos pies que caminan. Y cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo y no tenemos que ser un cuerpo tullido, un cuerpo inerte, como le dice acá a la iglesia de Sardis. No sé si me está entendiendo mi amado hermano en esta noche. ¿Puede decir amén? Amén. Por ahí los que están atrás de... Amén, amén, hermano. Amén, hermano. Bueno, amén. Sí, siempre... Bueno, entonces, somos parte del cuerpo de Cristo y el mensaje que le da a la iglesia de Sardis le dice, tienes una reputación. ¿Qué es una reputación? ¿Qué es una fama? ¿Sí? Déjame ver si tengo aquí una versión. Tienes fama de obedecerme, mire. Mire lo que dice la versión traducción del lenguaje. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Mire qué versión tan clara, ¿no? Voy a poner la versión de las Américas. Yo conozco tus obras, pero tienes nombre, o sea, tienes fama. Lo que quiere decir es que delante de la gente, delante de la aceptación social, pues era una iglesia reconocida. Esta iglesia de Sardis, pues obviamente se había fundado en la verdad del Evangelio. De hecho, se dicen, o dicen algunos historiadores, que esta iglesia en Sardis, que es una iglesia en Asia, se funda en un avivamiento que hubo en toda Asia. En toda Asia. Mire, el Señor concedió a los hermanos de la iglesia del principio, a Felipe, a Pablo y a todos los siervos que levantó, generar un avivamiento en toda Asia. Eso lo vemos en Hechos 19:10. Vamos a mirarlo ahí como un dato histórico. Vamos a poner ahí Hechos, capítulo 19, el versículo 10. Amén. Si alguien por aquí lo puede leer. A ver, gracias, mi hermana Dayana. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Mire, qué impresionante avivamiento. Mire, yo soy una persona que cree en los milagros, que cree en la sanidad. Soy una persona que he sido testigo de milagros impresionantes comprobados clínicamente en mi casa, en muchas personas. En algún momento hablaremos de esta partecita de los milagros y de las sanidades que todavía están vigentes en nuestros tiempos. Y es apasionante leer eso porque uno se da cuenta de que el Señor no ha cambiado, de que el Señor sigue haciendo su obra maravillosa. El problema y el único detalle que debemos entender y buscar es la voluntad de Dios. Esa es una palabra clave, porque dice 1 de Juan capítulo 5, no me acuerdo el versículo, pero es en 1 de Juan capítulo 5, que todo lo que pidamos al Padre, de acuerdo a su voluntad, no será hecho. Y a veces decimos, ¿será la voluntad de Dios de que yo esté sano? ¿Cómo no va a ser la voluntad de que estemos sanos? ¿Será la voluntad de Dios de que seamos prosperados? ¿Cómo no va a ser la voluntad de que seamos prosperados? Y hay que precisamente encontrar, como lo dice el libro de Romanos, entender la profundidad del amor de Dios y que podamos llegar a comprender la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Pero esos milagros no pueden suceder porque ese no es el orden sin antes emitirse la orden y la palabra del Señor. Es un proceso fiel que el Señor sigue, porque para hacer algo el Señor siempre envía su palabra. Si es que no sucede así, pues estamos hablando de otra cosa. Entonces, la iglesia de Sardis, que significa los remanentes, era una iglesia que había sido parte de un avivamiento.
que hubo en toda Asia. ¿Amén? Esta iglesia, pues, no era una iglesia perseguida, como las iglesias de Esmirna, por ejemplo, y otras iglesias que habíamos estudiado. Tiatira también me parece que no era perseguida, pero no tenía enemigos externos, fíjese. Pero ellos tenían un problema más serio que eso, inclusive. ¿Sí? Bueno, históricamente, pues vemos que una ciudad de Sardis, la ciudad era una ciudad que se sentaba sobre una colina y esa era su fortaleza. Ellos tenían mucha confianza en que su ciudad era inexpugnable, pero habían descuidado una quebrada que había por detrás y no la habían cerrado porque decían, es imposible que un enemigo se nos meta por ahí. Así es que ponían guardias siempre ahí, pero por ahí mismo muchos conquistadores entraron a esa ciudad y la tomaron porque se habían descuidado. ¿Vale? Entonces, mire cómo el Señor sigue diciendo aquí, voy a volver a Apocalipsis y sigue hablando y sigue mostrando, yo conozco tus obras, pero la condición de la iglesia aquí le dice de esta manera, tienes una fama de que vives, tienes una fama de que estás activa, tienes una fama de que estás haciendo las cosas bien, aparentemente. Pero por dentro le dice, estás muerto. Y esta palabrita muerto es una palabra necros, que es el mismo término al que se refiere cuando menciona que nosotros en un momento estuvimos muertos en delitos y pecados. Es decir, la frase que está señalada ahí quiere decir de parte del Señor a la iglesia de Sardis es que tú solamente tienes nombre de cristiano. Tú solamente tienes nombre de haberte convertido. Tú solamente tienes nombre de haber sido redimido. Tú solamente tienes esa fama, pero en realidad, yo que conozco tus obras, yo que conozco lo más profundo de ti, es que no es así. Mire, la Nueva Traducción Viviente, déjeme ver si es que lo mismo dice, estás muerto, ¿sí? Hay una versión, todas le dicen así, estás muerto, estás muerto, estás muerto, no me obedeces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que esta iglesia se había adaptado a un mensaje terrestre, a un mensaje que no traía vida, a un mensaje que simple y llanamente era un mensaje adaptado al entorno de la ciudad en la que vivía. Quiero que me acompañe, mi amado hermano, a Juan capítulo 6. Juan 6:63. Si lo tiene alguien por allá, por favor. Amén. Por favor. Muchas gracias. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. La versión está bien bonita. Está bien bonita esa versión. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene por aquí? ¿Puede leerlo? Porque esta partecita me interesa que se lea en voz alta. ¿Amén? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Mire lo que dice el Señor en Juan capítulo 6. Esto el Señor lo declara en un contexto bien hermoso, porque habla mucho del pan de vida, habla del que no coma mi carne y beba mi sangre. Habla cuando anteriormente, el día anterior a lo que al Señor hace esta afirmación, había dado de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y toda la gente al Señor lo buscaba. ¿Por qué creen?
Lo buscaban por el pan. Porque decían, si a este lo hacemos rey, nunca nos va a faltar que comer. Y el Señor también, hablando de los milagros, me parece que es en el versículo 26, me parece que es el 26, dice también una declaración con respecto a los milagros. Es, ¿sí? Dice, mire, les respondió Jesús diciendo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis señales. Hay una versión que dice, porque no entendisteis las señales. Entonces, las señales también uno tiene que discernirlas y entenderlas, porque no todos son señales, porque es primero la palabra, como lo dice el versículo que acabo de leer, Melody, me parece, porque las señales seguirán a la palabra. Las señales seguirán al evangelio, las señales seguirán a lo que el Señor dice. Y dice, no porque visteis o entendisteis las señales, sino porque comisteis de los panes y os hartasteis. Entonces, vuelvo yo acá. La condición de Sardis era esa. ¿Quién es el que da vida? ¿Quién es el que sopla aliento de vida en nosotros? ¿Quién? El Espíritu. El Espíritu. La carne no aprovecha. Entonces, la iglesia de Sardis, por más que tenía una reputación, por más que tenía un buen nombre, por más que tenía actividades que hacían, porque eso es lo que yo puedo entender ahí, no tenían el Espíritu que da vida. Muchos de los que estaban sentados ahí cada domingo eran personas que ni siquiera se habían convertido al Señor. Es un mensaje duro, por eso le digo, es de los mensajes más duros que puede haber con respecto a una iglesia, porque esta situación de no tener el Espíritu que da vida es precisamente lo que está exterminando a las iglesias. Y no hablo del sentido económico, no hablo del sentido de crecimiento, no hablo del sentido de expansión, sino en el sentido de que hay o no hay vida ahí. Ahora, tener el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo no quiere decir solamente activados en los dones. No, porque si vemos la iglesia de Corinto, era una iglesia que tenía todos los dones espirituales, pero mire cómo vivían. Vivían en disensiones, vivían en peleas. Y uno dice, ¿por qué ellos profetizaban? Veo en el Antiguo Testamento a un Saúl profetizando. Veo en el Antiguo Testamento a un Balaam profetizando. Y uno dice, porque la palabra mismo lo indica, que el don y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es decir, cualquiera o cualquier persona puede ser un instrumento de Dios, pero no todos pueden ser hijos de Dios. Esa es la notable diferencia. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu? ¿O cuál es la señal verdadera de estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo usted se imagina estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Hay algunos que dicen hablando en lenguas, otros que dicen profetizando. ¿O cómo se imagina usted que significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será ser lleno del Espíritu? ¿O cuál será una evidencia de que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? Y Gálatas capítulo 5 lo dice. Vamos. A ver, mi hermano Gus, ¿ibas a decirme algo? Demostrando con los frutos del Espíritu, puedes tú demostrar también. Amén, amén. Justo es eso, mi hermana Cleo, gracias. Es justamente eso, es justamente eso. Preciosos son los dones del Espíritu. Pero todo eso va en procura de dar fruto del Espíritu. Entonces, Gálatas 5:16. Lo leo en la versión textual. Que si andamos en el Espíritu, digo, pues andad en el Espíritu y de ningún modo llevaréis a cabo el deseo de la carne. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que no da satisfacción a los deseos de la carne, que son manifiestas. Mentiras, orgías, borracheras, murmuraciones, etc. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Entonces,
Vuelvo a Juan, porque este versículo me interesa. El espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. La iglesia de Sardis, mis amados hermanos, estaba en la carne. Y ya vamos a ver por qué. Y yo veo en algunos pasajes la situación y la condición de la iglesia y por qué habían llegado a ese estado. Amén. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, mire cómo se conecta la palabra con el espíritu y eso es lo que acciona el poder de Dios. No más, esa es la fórmula, ese es el camino. Es la verdad y es la vida, que es Jesucristo. Por eso dice, mis palabras son espíritu y son vida. Porque no es leer la Biblia como lo hacía la iglesia de Sardis, leerla como que fueran historias, como que fuera una fábula, como que fuera una novela, sino la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta la división del alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón. ¿Ven? Entonces, esta era la situación de Sardis. Era una iglesia muerta que no tenía espíritu. Y no hablo de dones solamente. No hablo de dones. No tenía el espíritu que les ayudaba a fructificar. Por eso el Señor no le ve nada bueno a esta iglesia. Le dice, ustedes están muertos, salvo algunos que no han manchado que están vestidos de blanco. O sea, mire, cuando usted viene al Señor, cuando nosotros venimos al Señor, y es muy importante hablar de eso, cuando nos sumergimos en las aguas del bautismo, ¿qué es lo que hace el Señor ahí? Nos limpia, nos da una nueva naturaleza. Ese momento nuestra vestidura interna, que es nuestro espíritu, resucita con Cristo. Nuestra vestidura se nos pone una vestidura blanca. Nos dan ahí en ese momento una vestidura blanca. Si no tenemos la vida del espíritu, hermanos, estamos en la carne y la carne no aprovecha para nada. Ahora, yo bendigo al Señor de que todos los que estamos conectados somos hijos de Dios porque el espíritu nos da testimonio de ello. Pero si hay en esta noche alguien que como me dijo a varias personas que yo he conocido, son varias, gente que servía, gente que inclusive estaba en el ministerio y que llegó un momento determinado en el que tuvieron, despertados por el Espíritu Santo, que hacerse la pregunta, pues, ¿será que yo estoy convertido? Y yo digo, pues bueno, ¿te bautizaste o no te bautizaste? Sí, yo me bauticé, pero lo que pasa es que mis papás me obligaron. O sea, ¿tú no sentiste arrepentimiento? ¿Tú no sentiste ese redargüimiento del espíritu de que necesitaba ser perdonado? Pues la verdad no. Entonces, pues es un buen momento para que puedas bautizarte, convertirte, amén, aceptar al Señor. Y más abajito lo dice, ¿no? El versículo 65. Voy acá al versículo 65. No tengo la Arcas Fernández, me parece. Es aceptar a Cristo. Aquí es donde nosotros aceptamos al Señor. Dice, yo decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Es decir, no vinimos a Cristo nosotros. Él nos encontró. No vinimos al Señor, Él nos trajo. Pero eso tenemos que entenderlo. En el momento que el Espíritu Santo trabajó en nosotros un verdadero arrepentimiento, ahí fue cuando empezamos a nacer de nuevo. O empezamos por lo menos la etapa del nuevo nacimiento. La etapa del nuevo nacimiento. Porque no fuimos concebidos por voluntad de varón ni de mujer, sino por voluntad de Dios. Amén. Entonces, voy a poner algunos versículos nada más para ir cerrando este capítulo. Y digo, ¿cuál era la situación de la iglesia en Sardis? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, los versículos del 1 al 4. Amén. ¿Puede ayudarme con la lectura? Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra
que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Mire, ¿por qué asumo yo y por qué digo, esta es una condición muy parecida a la iglesia de Sardis? Porque si el Señor le lanza una acusación de que es una iglesia que estaba muerta, es una iglesia que no tenía la verdad. Era una iglesia que había empezado bien, como lo pudimos ver en el libro de los Hechos, había empezado a ser impactada por el Evangelio, pero poco a poco fue decayendo, poco a poco se fue apartando de predicar la verdad, se fue apartando del verdadero mensaje y habían caído en fábulas, en artilugios engañosos. Por eso dice ahí, lo leo nuevamente, dice: testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien está por juzgar a vivos y a muertos en su aparición y en su reino. Esto le dice Pablo a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y destiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá. Esto es un tiempo futuro en el momento que Pablo escribe esta carta. Vendrá. Yo le puedo decir con toda la certeza del Señor, ya vino ese tiempo, porque ya estamos en este tiempo, cuando la gente ya no soportará la sana doctrina, sino que únicamente necesita, óigame lo que le digo, únicamente necesitará oír lo que le conviene y no lo que tiene que ver con la verdad del Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay gente que quiere oír que todo está bien, hay gente que quiere oír que no es importante buscar la santidad y un sinnúmero de cosas que las vamos a ir viendo. No van a soportar la sana doctrina porque les va a parecer aburrida, porque les va a parecer una pérdida de tiempo, porque no es un mensaje interesante, claro, cuando no tienes el Espíritu. Cuando no tienes el Espíritu que te da vida, el mensaje de la verdad va a chocar con la mente natural y la mente carnal, porque las cosas espirituales, amados hermanos, únicamente se deben discernir espiritualmente. Y recuerde, es el Espíritu el que da vida a la palabra, porque podemos nosotros leer la Biblia y, como dijo Juan Montalvo, saberla de memoria. Si eso fuera todo, Juan Montalvo hubiera sido el más grande evangelista. Pero no es cuestión de memorizarla con la mente natural, sino memorizarla con la luz del Espíritu Santo, que es el que nos da vida y ese aliento de vida. Entonces, no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo el comezón, mire que ahora me estaba doliendo un poquito el oído, tener un comezón, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire lo que dice aquí, el versículo 4, y apartarán el oído de la verdad. Y mis amados hermanos, esto es lo más grave y lo que más personas o a más personas está enviando ahora mismo al infierno. Un mensaje tullido, un mensaje que no está acorde a la sana doctrina del Señor Jesucristo y al Evangelio de nuestra salvación, que dice que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados para que andemos en novedad de vida. Es el Evangelio. Entonces, vamos a ver otro versículo que está en 2 de Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1:16. Si alguien de los hermanos me puede ayudar con la lectura, por favor. Ya los que están conectados. Amén. Por favor. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Bueno, testigo, gracias, Jonathan. Pedro fue testigo ocular del ministerio de Cristo. Pedro fue un hombre que pasó por el refinamiento, ¿sí? Y él nos dice
no les hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo, siguiendo, Señor nuestro, siguiendo fábulas artificiosas. Hay versiones que dicen mitos. ¿Y usted sabe lo que es un mito? Un mito es una narración maravillosa, protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. Los mitos, en ese sentido, también forman parte de creencias de un pueblo o una cultura. Usted no crea por lo que necesariamente le pueden decir, sino por lo que el Señor le muestre en su corazón. Entonces, así andaba la iglesia de Sardis, teniendo nombre de que vive, pero siguiendo fábulas artificiosas, siguiendo historias o siguiendo la palabra de Dios solamente como que fuera una historia más. Mire, ahora el mensaje de la verdad del evangelio pues ha sido bastante tergiversado, y no hablo de la gente de afuera. No hablo de la gente de afuera, hablo de la gente de adentro. A veces hemos aprendido históricamente, entre comillas, cosas que en su gracia el Espíritu Santo nos ha ido mostrando. Y seguirá haciéndolo. Tal vez no lo sepamos todo, y el Señor en su infinita misericordia, y como cantábamos al inicio, en su fidelidad maravillosa, nos pasa por alto la ignorancia y nos pasa por alto también la inocencia. Pero sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, también es pecado. Amén. Entonces, esa era la situación de Sardis. Era una situación en la que ellos se habían apartado y habían dejado de escuchar la verdad por fábulas que a ellos les gustaban y les encantaban escuchar. ¿Bien? Por ejemplo, ¿usted cree que toda la humanidad, porque dicen así, todos somos hijos de Dios? No es lo mismo ser criatura de Dios que ser hijos de Dios. ¿Amén? Voy a seguir la lectura de Apocalipsis 3. Y le dice, y el versículo 2, ya habíamos visto, ¿no? Que está muerto, es decir, todavía no se había convertido al Señor, ¿no? De pronto surge una pregunta, ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? A ver, yo le pregunto aquí y allá. ¿Usted cómo sabe que es hijo de Dios? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que la iglesia de Canaán habla buena doctrina? ¿Cómo sabe? ¿Quién le testifica? ¿Quién? ¿Cómo sabemos que somos salvos? El Espíritu, revelación del Espíritu. Es el Espíritu. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo repito, es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, coherederos de todas las promesas que Dios tiene para con nosotros. Qué maravilloso el poder nosotros considerarnos hijos. Lo predicaba el pastor el domingo, si no me equivoco, hablaba de la adopción, hablaba de ese proceso de adopción que nosotros de aquí en la tierra lo único que vinimos a hacer es a reconocer a Jesús, porque en el plan eterno, aun antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, como dice el libro de Efesios, Él ya nos escogió para que andemos en las buenas obras que el Señor las había predestinado y determinado de antemano. Entonces, qué maravilloso entender eso, porque el nuevo nacimiento es un tema más profundo de lo que usted cree. El poder ser considerados hijos de Dios es un tema que es el misterio más grande que el Señor vino a revelarnos a nosotros. Por eso Nicodemo no entendió eso, no le entendió al Señor cuando de noche se acerca y le dice, bueno, maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie que no venga de Dios puede hacer las obras que tú haces. Y el Señor no le dice, pues gracias Nicodemo, porque ya por lo menos lo notaste, por lo menos me diste el gusto de darme la razón. No, de una vez le dice, Nicodemo, el que no nace de lo alto no puede ver el reino de los cielos. Nacer de lo alto, nacer de arriba, nacer
hay una versión que dice desde el principio, desde el origen. Es decir, que nosotros vinimos de esta tierra solamente a reconocer, cual ovejas perdidas, a nuestro pastor, que vino a buscar lo que se había perdido, y ahí estábamos usted y yo. Y esa es una promesa maravillosa. Si no se pone contento con eso, pues hermano, esa es la piedra angular del evangelio. Nosotros ya no somos bastardos, somos hijos. Aunque éramos un pueblo que no buscaba, éramos un pueblo que no era pueblo. Ahora, por su gracia y por la cruz del Calvario, rompió esa rivalidad y todo hombre, mujer, siervo, esclavo, griego, judío, a través de la fe en Jesucristo puede llamarse hijo de Dios por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y esa es una promesa maravillosa. Pero le dice a Sardis, o a los pocos que habían quedado, sé vigilante y consolida las cosas que estaban a punto de morir, porque era una iglesia como que ya estaba ya de una vez para el barranco. Pero por ese remanente, el Señor escribe esta carta. Hoy hay un remanente que no se deje engañar, sino que vive lleno del Espíritu Santo, que juzga las cosas como espiritual, porque dice el espiritual juzga las cosas espiritualmente. Ahora, si usted ve en YouTube, hay una cantidad ingente de mentiras, de fábulas, de historias, que lo que producen es muerte en vez de salvación. Le dicen que la gente está todo bien, que tú no necesitas arrepentirte, que tú no necesitas, si no hiciste nada malo, pues puedes heredar la salvación. La salvación es un regalo de gracia. La salvación es algo que el Señor nos da gratuitamente. Por eso Dios hizo una terrible y grande inversión en su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que la voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces le dice ahí, sé vigilante y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. ¿Qué significa que esas obras no estaban perfectas? Era que tenía obras, pero que lo hacía para mantener su reputación. ¿Sí? No lo hacía, como lo dice el apóstol Pablo, que todo lo que hagan de palabra y de obra, hacedlo como para el Señor. Entonces ellos no lo hacían para el Señor, lo hacían para mantener esa apariencia de vida, pero que en realidad estaban muertos. Y dice, bueno, esto de velar también tiene que ver con la tentación, porque el Señor dice en Lucas, si no me equivoco, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar del juicio que vendrá. Entonces, mire qué importante que es el estar vigilantes. Yo les hablaba alguna vez a los hermanos qué significa estar en vigilante. ¿Qué significa? Bueno, ya sabemos lo que es orar y ni lo hemos entendido bien. Yo me incluyo ahí. Yo todavía no sé cómo orar muchas veces. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo, mire, y otra vez el Espíritu Santo, ese agente maravilloso que está dentro de nosotros, dice que nos ayuda en nuestra debilidad, porque cómo debemos orar no lo sabemos, sino que el Espíritu mismo nos clama por nosotros con gemidos indecibles. Pero ¿qué es vigilar? ¿Qué es estar en vela? ¿Qué es estar vigilante? Pues estar en vigilante tiene muchos aspectos. Y no es obviamente un aspecto literal de quedarse hasta las 12 de la noche o hasta la 1 de la mañana o pasarse toda la noche en vela. Es una vigilia espiritual, ¿no? Parte de vigilar también es el tener cuidado y estar pendiente de la doctrina. Eso también es parte de vigilar. Es decir, que no le metan a usted gato por liebre, que no le metan a usted pomada por crema, ¿sí? Eso es también estar en vigilia, vigilante. Hacer como los de Berea, que lo que Pablo predicaba, ellos lo corroboraban con las escrituras y decían, ok, amén. No, que ahora a todo le decimos amén. A todo le decimos amén. Y hay a veces, inclusive, a veces caemos en ritos. Mire, usted cuando era católico se persignaba, ¿no es cierto? ¿Para qué se persignaba? Era cuando salíamos, cuando estábamos en un peligro. Pues ahora hacemos o traemos a nuestra mente algunas cositas que tienden a recordar eso, ¿sí? Bueno, no voy a profundizar ahí porque luego me meto en lío. Sigamos, Apocalipsis 3:3. Por tanto, recuerda
lo que has recibido y has oído y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, llegaré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero si velamos, el Señor ya nos llegará como ladrón. El ladrón no avisa cuándo va a robar. O si le avisan. No, qué bueno fuera, ¿no? Voy a llegar a tu casa a las 12, estate preparado. No avisa. Entonces esta metáfora habla del Señor Jesucristo, que a los que estén así como Sardis, pues les va a agarrar el día y les va a coger la noche y no sabrán en qué momento el Señor vino. Dice, pero tienes unos pocos nombres. Mire, Sardis tenía una costumbre, esta ciudad tenía una costumbre que tenían registradas a las familias que vivían en Sardis. De tal manera que cuando una familia se mudaba a la Odisea, la familia pro año, pues se va a mudar a la iglesia de Éfeso, a Éfeso, a la ciudad de Éfeso. Entonces, ellos tenían un librito de nombres. Entonces, cuando una familia se mudaba, ¿sabe qué hacían con el libro? Lo tachaban. Ya no vive aquí. Esto que hacían. Ya no vive aquí. O cuando una familia venía, pues tenía que registrarse en el libro de la ciudad. Entonces, ahí familia Flores Chávez radica otra vez en Sardis. Bueno, esa alusión, miren lo que hace aquí también, pero tienes unos pocos nombres, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo de blanco porque son dignos. ¿Quién es digno? Sino solamente la sangre de Jesucristo nos hace dignos. Y el que vence así se vestirá con vestiduras blancas. Y bueno, aquí es una duda que yo siempre tenía. ¿Será que se borra o no se borra nuestro nombre del libro de la vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Pues esa es una discusión bien que también sale de este versículo, porque aquel que no tenga el nombre en el rollo de la vida, mire, el que no esté inscrito en este libro, y de hecho, las personas que estaban muertas en Sardis todavía no estaban inscritos en este libro, será echado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así de serias son las cosas. Por eso le digo, una herejía lleva más personas al infierno que una epidemia. Porque pueden ser muy sinceros, pero muy sinceramente engañados. ¿Y a quién cree que le toca hablar la verdad? Como le decía Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, haz las veces de evangelista, exhorta, atiende, consuela con paciencia y buena doctrina. Y no solamente ten cuidado de lo que digas, o más bien ten cuidado de lo que tú predicas, porque también tienes que mirar los que te escuchan, porque haciendo esto te salvarás, no solamente tú, sino los que están a tu alrededor. Pues mire que fundamental es permanecer en la verdad. Pero hay gente que no quiere escuchar la verdad, quiere seguir en las fábulas, quiere seguir en la prosperidad, porque no han entendido lo que es la prosperidad. Quieren seguir. Ahora, uno de los serios problemas que tiene el mundo cristiano, por así decirlo, es lo que se conoce como la psicología positiva. Y eso también se ha metido en el mensaje en el que se mete este tipo de estrategia que es, bueno, es autoayuda, automotivación, la psicología positiva o el mensaje de pensamiento positivo en la iglesia. Cuando pues la función de la palabra de Dios va más allá de eso, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para exhortar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté preparado enteramente para toda buena obra. Es decir, que la palabra nos prepara para hacer la obra, no para de pronto satisfacer nuestra conciencia o para sentirnos bonitos, sino nos prepara y nos equipa para que tomemos las armas. Para eso nos prepara la palabra. Y dice, pues, bueno, ¿cómo yo lo veo? Y cómo lo dice aquí más claramente, que cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, por un nacimiento por parte del Espíritu de Dios, el Señor jamás borrará nuestro nombre del libro de la vida. Es lo que dice. Amén. Y la salvación no se pierde, sino que muchas veces nosotros la rechazamos, que no es lo mismo. ¿Amén? Y eso se convierte en una apostasía,
que es algo irreversible. No es lo mismo lo que le pasó a Pedro, que cayó en la negación del Señor, en un momento de flaqueza. Algo parecido le sucedió a Judas, que cayó ya en las tinieblas de afuera, se dejó llevar por el remordimiento y tomó una decisión fatal. Pedro seguramente estuvo triste, deshecho cuando negó al Señor, pero la gracia del Señor lo fue sustentando. Y la clave estaba en la fe. En la fe. Si el Señor no ora para que a Pedro no le falle la fe, hermano, se pierde y se cuelga también como Judas. Bueno, entonces el que vence así se vestirá con vestiduras blancas y jamás, repita conmigo, jamás borraré su nombre del rollo de la vida y confesaré su nombre. No el nombre feo que nos pusieron aquí en la tierra, sino el nombre que nos darán allá. Delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Y amén. No sé si hay alguna aportación de mis hermanos que están del otro lado o de mis hermanos que están aquí también. Bienvenidos. Voy a detener la captura. Ahí estamos. Bien, amén, mis hermanos. No sé si se pudo entender, se pudo percibir un poquito este mensaje duro que le dan a Sardis, pero por ese remanente. Y hoy hay un remanente del cual somos partícipes nosotros también, que no ha negado la fe, que se mantiene en la verdad, en la roca inconmovible que es Cristo. Y sobre todo que tiene el Espíritu que da vida. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos conduce a toda la verdad. El Espíritu o la plenitud que estuvo en Cristo también, y ese Espíritu, sobre todo el que remata de Isaías 11:2, el Espíritu de temor a Jehová, que tan necesario es en estos tiempos. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, mis amados hermanos, o alguna aportación. Si puede hacerlo, pues active su micrófono. Y si puede su cámara también, aunque no suele exigir mucho de las cámaras. Yo entiendo que a veces algunos se incomodan con eso, pero nosotros lo hacemos en el culto general por sujeción, ¿no? Pero si alguien tiene alguna duda, aportación, por favor. ¿No? O no se entendió nada, o de una vez. ¿Se entendió por acá? Bueno. Bien. Para despedir.